El proceso y la peor prueba de Job. El proceso de Job en la Biblia es una narrativa sobre el sufrimiento, la fe y la fidelidad. Job es descrito como un hombre recto y temeroso de Dios, pero su historia es una prueba de su fe frente a calamidades abrumadoras. En el primer capítulo del libro de Job, se describe a Job como un hombre próspero y justo que vive en la tierra de Uz. Tiene una familia grande, muchas riquezas y es respetado por su integridad. En una reunión celestial, Satanás le sugiere a Dios que la fe de Job es superficial y que solo es fiel porque ha sido bendecido. Satanás argumenta que si Job perdiera todo, maldeciría a Dios. Dios permite a Satanás que quite todas las posesiones materiales y familiares de Job. En un solo día, Job pierde sus hijos, su ganado y su casa. A pesar de esto, Job se lamenta, pero no maldice a Dios. Él dice: «El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Satanás desafía nuevamente a Dios y le pide permiso para infligirle dolor físico a Job. Job es afligido con llagas dolorosas por todo su cuerpo. Incluso su esposa le insta a que maldiga a Dios y muera, pero Job mantiene su integridad. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, lo visitan para consolarlo, pero en lugar de ofrecer consuelo, lo acusan de haber pecado, insinuando que su sufrimiento es un castigo divino. Job defiende su inocencia, diciendo que no ha hecho nada para merecer tal castigo. La pérdida de sus hijos y su salud física es considerada la peor parte de su prueba. Aunque sus posesiones eran valiosas, perder a todos sus hijos de una vez fue devastador. Sumado a esto, el sufrimiento físico extremo de las llagas que cubrían su cuerpo lo llevó al límite. Además del dolor físico y emocional, el silencio de Dios fue otra gran prueba. Job anhelaba respuestas y, durante mucho tiempo, no recibió ninguna explicación divina, lo que aumentó su desesperación. Finalmente, Dios habla desde un torbellino. No le da a Job una respuesta directa sobre por qué sufrió, pero le muestra la grandeza y sabiduría de sus obras, recordándole que hay aspectos del plan divino que están más allá del entendimiento humano. Al final, Job reconoce la soberanía de Dios y es restaurado. Dios lo bendice nuevamente, dándole el doble de sus bienes anteriores, una nueva familia y larga vida. El proceso de Job nos muestra cómo una persona justa puede enfrentar pruebas inexplicables, pero también cómo mantener la fe en medio del dolor. La peor prueba de Job fue no solo el sufrimiento físico y la pérdida de seres queridos, sino también el conflicto interno de no entender por qué estaba siendo sometido a tales pruebas. La historia de Job continúa profundizando en temas fundamentales sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y la condición humana. Después de la restauración, hay varias lecciones importantes que se pueden extraer del desenlace del relato. A lo largo de su sufrimiento, aunque Job se queja, cuestiona y maldice el día en que nació, nunca maldice a Dios directamente. Esto es clave para entender por qué Job es visto como un ejemplo de paciencia y fe inquebrantable. A pesar de su desesperación, él sigue creyendo en la bondad y justicia de Dios, aunque no comprende las razones de su sufrimiento. Job pasa por un proceso de duelo y lamentación, lo cual es natural y humano. En sus diálogos con sus amigos y en sus clamores a Dios, Job expresa su dolor de forma genuina. No oculta su sufrimiento, pero también mantiene la esperanza de que, en algún momento, Dios responderá y hará justicia. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, representan una teología muy común en su tiempo, la creencia de que el sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. Este concepto, llamado retribucionismo, sostiene que las personas buenas reciben bendiciones y las malas sufren castigos. Job rechaza esta idea, pues sabe que es inocente de cualquier gran pecado que pudiera justificar su sufrimiento. Esto plantea una cuestión crucial en el relato: no todo sufrimiento es consecuencia directa de una acción moral errónea. El libro de Job nos muestra que la vida puede ser más compleja que esta simplificación moral, y que el dolor puede venir a los justos tanto como a los malvados.
Cuando Dios finalmente interviene, no responde directamente a las preguntas de Job sobre por qué sufre. En lugar de eso, Dios le muestra la vastedad y complejidad de la creación, preguntándole si él es capaz de comprender o controlar el universo de la misma manera que Dios lo hace. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Job 38, 4. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Job 38 horas y 31 minutos. Con estas preguntas, Dios subraya que su sabiduría y poder están mucho más allá del entendimiento humano. Aunque no le da a Job una explicación clara de su sufrimiento, le muestra que hay un orden y propósito en la creación que los seres humanos no siempre pueden ver o entender. La confianza en Dios debe ir más allá de nuestra capacidad para comprender su plan. Después del discurso de Dios, Job reconoce su pequeñez y limita su comprensión. Él responde: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job 42, 3. Job no recibe una explicación detallada de por qué sufrió, pero llega a un lugar de humildad y aceptación, confiando en la soberanía y la sabiduría de Dios. Reconoce que su perspectiva humana es limitada y que hay misterios en el mundo que solo Dios puede comprender. Después de que Job se humilla ante Dios y ora por sus amigos, Dios restaura su fortuna. Job recibe el doble de todo lo que había perdido, más ganado, más tierras, y es bendecido con hijos de nuevo. La Biblia dice que Job vivió muchos años más después de sus pruebas y vio a sus descendientes hasta la 4ª generación. Esta restauración no solo es material, sino también espiritual. Job es vindicado frente a sus amigos, quienes creían que su sufrimiento era un castigo divino. Además, su relación con Dios se fortalece después de este proceso de prueba y redención. El sufrimiento puede ser inexplicable. La historia de Job nos enseña que no siempre entenderemos las razones detrás del dolor. A veces, el sufrimiento no es una señal de pecado, sino una prueba o un misterio más allá de nuestra comprensión. La fe debe ser firme incluso en medio del dolor. Job nunca abandona su fe en Dios, aunque cuestiona, lamenta y se siente profundamente angustiado. Mantiene su lealtad a Dios incluso cuando todo parece perdido. El discurso de Dios a Job nos recuerda que el mundo es inmensamente complejo y que hay muchas cosas que escapan a la comprensión humana. La confianza en Dios no siempre implica entender su plan, sino aceptar que Él es sabio y justo, incluso cuando no podemos ver cómo. Job nos enseña que reconocer nuestras limitaciones y ser humildes ante Dios es esencial en la vida de fe. En lugar de exigir respuestas, a veces la mejor respuesta es confiar en el carácter de Dios. Aunque Job pasa por un sufrimiento extremo, al final, Dios lo restaura y lo bendice. Esto no significa que todos los que sufren recibirán una recompensa material, pero sí sugiere que Dios no se olvida de los que sufren, y que su justicia, de una u otra forma, será manifestada. En resumen, el relato de Job es un testimonio del poder de la fe y la perseverancia en medio del sufrimiento, y una invitación a confiar en Dios incluso cuando la vida parece injusta y dolorosa. La historia de Job sigue resonando debido a su profunda enseñanza sobre la fe en medio de las pruebas y su exploración de los misterios de la vida. A medida que reflexionamos sobre los capítulos finales de Job, emergen más temas relevantes para quienes buscan entender el sufrimiento desde una perspectiva espiritual. En el capítulo 42, después de que Job reconoce la soberanía de Dios, ocurre algo significativo. Dios reprende a los amigos de Job por haber hablado incorrectamente de él. A pesar de sus buenas intenciones, los amigos de Job habían afirmado con certeza que Job sufría como consecuencia de sus pecados, lo que resultó en una comprensión limitada y errónea del carácter de Dios. Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42, 7. Dios instruye a los amigos a ofrecer sacrificios y le pide a Job que ore por ellos para que sus errores sean perdonados. A través de este acto, Job se convierte en un intercesor para aquellos que lo habían acusado injustamente.
Esto resalta otro aspecto de la grandeza de Job, su capacidad de perdonar a aquellos que lo habían herido emocionalmente. La restauración de Job, en la que se le devuelve el doble de lo que había perdido, es simbólica de la gracia y fidelidad de Dios. Aunque las pérdidas materiales son restauradas, también se enfatiza que Job es bendecido con nuevos hijos. Sin embargo, no se olvida el dolor de los hijos que había perdido. La restauración no borra el sufrimiento, pero sí lo transforma en una nueva oportunidad de vida. Esta restauración es un símbolo del poder de Dios para traer renovación y redención incluso después de los periodos más oscuros de nuestras vidas. Nos recuerda que Dios tiene la capacidad de traer consuelo y restauración, aunque no siempre en la manera que nosotros esperamos. Uno de los momentos clave del libro de Job es su confesión final después de escuchar a Dios. Job dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42, 5. Este versículo destaca el crecimiento espiritual de Job. Antes, su conocimiento de Dios era más teórico, basado en lo que había escuchado de otros. Pero después de su sufrimiento y su encuentro directo con Dios, su relación con el Creador se vuelve más personal e íntima. Esta transformación muestra que, a través del sufrimiento, Job alcanza una nueva profundidad en su fe y comprensión de Dios. Aunque el libro de Job aborda muchas cuestiones filosóficas y espirituales sobre el sufrimiento, en última instancia, deja abiertas muchas preguntas. No proporciona una respuesta fácil a por qué las personas justas sufren ni ofrece una explicación clara del porqué de las pruebas de Job. Esto sugiere que algunas partes del dolor y del sufrimiento humano permanecerán siempre como misterios en la experiencia humana. Sin embargo, lo que el libro deja claro es que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. A través de la prueba de Job, se revela que Dios está presente, incluso en medio del silencio y la incomprensión. La respuesta final de Job es un reconocimiento de que el conocimiento y la justicia de Dios son mucho más grandes de lo que la mente humana puede abarcar. La historia de Job ha sido utilizada a lo largo de la historia para inspirar a personas que enfrentan grandes dificultades. La paciencia de Job es mencionada en varios textos bíblicos y ha llegado a convertirse en un proverbio en muchas culturas. En el Nuevo Testamento, Santiago 5:11 hace referencia a la paciencia de Job, diciendo: «Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Aquí, se nos recuerda que el sufrimiento de Job no fue en vano. Su perseverancia en la fe es vista como un modelo para otros, mostrando que, aunque el sufrimiento puede ser intenso y prolongado, al final hay misericordia y compasión de parte de Dios. Otra lección importante del libro de Job es el papel que la comunidad, en este caso representada por los amigos de Job, juega en el proceso de dolor. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, fallan en ofrecer verdadero consuelo. En lugar de empatía y apoyo, le ofrecen juicios y explicaciones simplistas que no alivian su dolor. Esto subraya la importancia de acompañar a los que sufren con comprensión y compasión, en lugar de intentar explicar o justificar su dolor. El sufrimiento no siempre necesita ser entendido o resuelto. A veces, simplemente necesita ser acompañado con amor y empatía. Uno de los aspectos más desafiantes de la historia de Job es el silencio prolongado de Dios mientras Job atraviesa su sufrimiento. Este silencio divino refleja la experiencia de muchas personas que, en momentos de dolor, sienten que Dios está distante o inaccesible. Sin embargo, la experiencia de Job nos muestra que el silencio de Dios no significa su ausencia. Aunque Job no recibe respuestas inmediatas, Dios eventualmente interviene, y cuando lo hace, le muestra una visión más amplia de la realidad. La fe en medio del silencio es una de las lecciones más difíciles y profundas que ofrece la historia de Job. La historia de Job es más que una simple narración sobre el sufrimiento, es un viaje de fe, humildad y redención. Job pasa de ser un hombre justo, seguro de su vida, a una persona quebrantada por el dolor, que finalmente se encuentra con Dios en un nivel mucho más profundo. Su viaje ilustra la complejidad de la relación humana con Dios,
en la que la confianza debe permanecer firme incluso cuando el propósito de las pruebas no es inmediatamente claro. Al final, el relato de Job es un testimonio del poder del amor y la misericordia de Dios, que aunque permite el sufrimiento, también ofrece consuelo, restauración y la promesa de que no estamos solos en nuestras pruebas.